Transformadores. ¿Qué son y para qué sirven? Lo primero, los símbolos. Estos tres son los más habituales, por los que más suelo utilizar yo, y ya nos dan una idea de cómo puede ser su funcionamiento. Porque como veis, parece que el cable se corta, ¿no? Que no hay continuidad entre una parte y en la otra. Y esto es porque los transformadores se basan en dos bobinas. Una bobina de un circuito primario y uno de un circuito secundario. ¿Qué quiere decir esto? En mis transformadores voy a tener que se enreda, que va dando vueltas alrededor de un núcleo ferromagnético, ¿vale? Algo que tenga hierro. Y otra bobina que sale por el otro lado, hacia afuera, por decirlo así. Esto es el circuito secundario, o bobina secundaria, y esta es la primaria. Como veis, no hay contacto entre ellas, pero ¿cómo pasa la electricidad de una a otra? Pues bueno, por la inducción electromagnética, ¿vale? Se crea un campo, la bobina crea un campo que induce una electricidad en esta segunda bobina. En esta bobina vamos a tener un número de vueltas, que vamos a llamar N. Y en esta otra, un número de vueltas, que va a ser N2, mejor, N1 y N2, ¿vale? Y con la tensión ocurre lo mismo. Aquí va a ser una V1 y aquí una V2. Estos dos valores son los que nos determinan si la tensión que llega aquí se va a elevar, vamos a tener mayor tensión a la salida o vamos a tener menor tensión, dependiendo del número de vueltas que yo tenga en cada bobina. Eso nos da una fórmula tan sencilla como esta, que siempre se tiene que cumplir. V2 dividido V1, la tensión de la bobina 1 dividido la tensión de la bobina 2, tiene que ser igual al número de vueltas de la bobina 2 dividido el número de vueltas de la bobina 1. Una cosa importante, los transformadores solo sirven para AC, corriente alterna. ¿De acuerdo? Solo corriente alterna. Pero entonces, ¿por qué llamamos al cargador de móvil o decimos que lleva un transformador o diversos aparatos igual? Lo llamamos de ese modo. Ahora lo explicamos. Cuando se genera la electricidad o producimos electricidad a partir, por ejemplo, de energía eólica, energía solar, centrales nucleares, presas hidráulicas, etc., lo que hacemos primero es elevar la tensión. Se lleva muy alto para transportarla a través de las redes de distribución, ¿vale? Hasta llegar a las ciudades, a otros centros de transformación. Al elevar la tensión de este modo, lo que conseguimos es que las pérdidas sean muy bajas. Eso lo veremos en otro vídeo. Ahora, en este otro segundo transformador, lo que hacemos es bajarla de nuevo. Y la bajamos un poco y otra vez la volvemos a distribuir. La llevamos hacia ya los núcleos urbanos, hacia los polígonos industriales y a veces os habéis fijado que hay como unos edificios pequeñitos que parecen unas cajas grandes de hormigón de color blanco con el techo marrón. Pues son otra vez otros centros de transformación, pero más pequeños, y de ahí ya los llevamos a las fábricas o las viviendas. Y aquí dentro de las viviendas ya tenemos 230 en alterna, que es lo que más nos suena, y bueno, en industrias podemos tener varias tensiones, lo habitual, pues eso, muchas veces 400 voltios en alterna. Pero ¿cómo utilizo ahora esta tensión en mi vivienda? Que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo utilizo este cargador de móvil que me da una tensión de 5, 6, 9 voltios en continua, sin embargo lo enchufo a la red en alterna a 230. Bueno, pues a mi casa, a nuestras casas, nos llega la tensión en 230, es lo habitual, en corriente alterna, enchufo el cargador y lo que tengo dentro de esta cajita, lo primero es un transformador, que me va a hacer bajar esa tensión, me la baja mucho de 230, 5, 6, 9 voltios. Pasando este transformador, aún sigo teniendo alterna, solo que en menor tensión, con lo cual mi transformador no puede cargar el móvil. ¿Qué hago? Tengo un puente de diodos, un aparatejo que son unos pequeños puntos, por decirlo así, pequeños dispositivos que lo que hacen es que me rectifican esa señal y me la pasan de este tipo de señal a una señal que es una línea, que es como es mi corriente alterna, mi corriente continua, perdón, ¿vale? De ahí ya luego lleva un filtro, un circuito regulador, las cucarachas esas que se suelen llamar, ¿vale? Y finalmente ya tengo una línea de 5 voltios, de 6 voltios, de 9 voltios, con este simbolito, recordar, es una línea continua arriba y varias líneas discontinuas debajo.
ese permanece constante en el tiempo y ya puedo llegar a enchufar mi cargador de móvil. Es decir, tiene varios pasos. No simplemente lleva el transformador, sino que lleva un transformador que me baja la tensión, pero que luego además me la tiene que rectificar porque me la pasa a corriente continua, y de corriente continua, bueno, como es una onda que se mueve un poquito, que no es perfecta, tengo un filtro y un circuito regulador que lo que hacen es ya que me dan esa señal estable, ¿vale? Por eso hay transformadores mejores y peores. Para los pros que os habéis quedado hasta el final, la potencia del transformador es constante, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? La tensión que me llega por su intensidad, la bobina 1 y la intensidad de la bobina 1 tiene que ser igual a la intensidad de la bobina 2 por la tensión de la bobina 2. ¿Os recordáis? Dibujábamos el cuadradito y teníamos estas bobinas, una y otra, ¿de acuerdo? Pues la potencia del transformador se cumple siempre esto. Si yo tengo una tensión elevada con muy poca intensidad y luego esa tensión la quiero bajar, al bajar la tensión lo que voy a obtener es la opción de utilizar mayor intensidad. Es decir, depende una de la otra. Si subo una, me baja la otra, y si bajo una, me sube la otra, ¿de acuerdo? Obviamente el transformador tiene unas pérdidas, por eso en otros vídeos lo veremos, como su modo de construirlo, sus sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nunca va a ser perfecto, pero resumiendo y para cálculos sencillos, lo que entra, como decía el otro, las gallinas que entran por las que salen, siempre tiene que ser igual. Y aquí me entra 230 por un amperio. Si yo lo hago aquí, lo modifico al revés, imaginaos si quisiera tener un voltio, pues tendría una acción de salida de 230 amperios, porque siempre esa potencia tiene que ser constante, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda me la dejáis en comentarios.